Bendiciones, bendiciones, mi hermano. Me alegro que estén ahí. Gracias a Dios por otro día más de vida. Este video nos ha tomado un poco más de tiempo. Varias veces hemos hecho el video, pues por la razón que a veces no sale como queremos. Pero nada, la semana pasada no pudimos hacer video, esta semana la vamos a tirar como sea. Así que nada, de lo que vamos a hablar, lo que dice en la descripción, es cero sabiduría. ¿Qué persona podemos añadir aquí? ¿Qué podemos decir? Que realmente la sabiduría que tanto se dijo en la Biblia no había, para mi parecer, no había sabiduría en él. En los aspectos donde tomamos nuestra vida rutinariamente. Y para mí es Salomón. Salomón es un hombre que describe en la Biblia que fue de agrado para Dios y muy agrado para los ojos de Dios. Y nosotros pensamos y decimos que su sabiduría está brutal, es una sabiduría grande. Pero yo hoy te voy a explicar varias de las partes que yo digo que son puntos clave en la sabiduría y no sostuvo sabiduría en esa área. Entonces, vamos a analizar, vamos a ir a la Biblia, vamos a mirar aquí qué partes de la vida de Salomón no fueron no fueron acciones de sabiduría. Entonces, para ir a la Biblia rápido, si venimos a ver en Primeras de Reyes, capítulo 3, versículo 1, donde Salomón sucede que hace esto, mira, dice Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que está ahí, que tú dices, wow, no fue de sabiduría? Se ve muy lindo eso. Lo que dice esa frase que se juntó, quiere decir que Salomón hizo una alianza con el rey de Egipto, cosa de poder tener a lo mejor más recursos o una batalla más sólida o tener simplemente una alianza de paz. Obviamente decimos, wow, qué sabiduría hizo Salomón, pero ¿qué fue lo que no fue de sabio? Verse casado con una mujer egipcia. Y si bien tú y yo reconocemos, la Biblia dice que nosotros no podemos casarnos con mujeres que adoren a otros dioses. ¿Por qué? Sucede que con el tiempo ellas van a coger y nos van a corromper el corazón para llegar a ¿qué? Amar a otros dioses. Eso es lo que dice Dios acerca del pueblo de Israel, lo que no puede hacer. Primera cosa que para mí, yo digo que no fue correcta, no fue de sabio, sino se dejó llevar por impulso y por querer tener una paz con Egipto o querer tener una alianza en sentido de economía o de batalla. Sucedió que se casó y cometió un error que no se debía hacer. Siguiente parte que vemos que fue una acción no de sabiduría y fue en Primera de Reyes, ahí mismo, en ese mismo libro, capítulo 11, versículo del 1 al 8, y dice lo siguiente: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sedonías. Exacto. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, lo que había dicho al principio, no se case con mujeres extranjeras porque ellas lo harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Lo que había mencionado en la parte principal del video que sucedió. Que Dios muy claro dijo al pueblo de Israel: no tengan mujeres de otros pueblos donde se adoran a otros dioses, porque lo que va a suceder es que esa misma mala costumbre te la van a implantar a ti. Entonces, el primer error que Salomón hizo fue casarse con mujeres extranjeras. El segundo error que Salomón hizo, ¿cuál fue? Adorar a otros dioses. Ese fue el segundo error que hizo Salomón, que para mí no fue de sabio. Mi pensar no fue de sabio, se dejó llevar base a impulso. Uno de los otros errores, lo que pasa es que está escondido ahí, ver tenido 300 mujeres sin casarse. Pero realmente
ver adorar a otros dioses es un error grave. Si tú bien y yo conocemos la Biblia, sabemos que a Dios no le agrada que adoren a otros dioses. Si leemos la historia, sabemos que en un momento dado, después de todo lo sucedido, o antes de todo lo sucedido, cuando Moisés llega a llevar al pueblo de Israel en Egipto, en la tierra, en el desierto, sucede que en un momento dado el pueblo de Israel, los guardias estaban vigilando que nada sucediera, pues porque estaban en un tiempo vulnerable por el faraón y por muchas otras cosas más. Sucedió que estos guardias llegaron a una ramera, pudieron corromper su corazón, y al corromper su corazón adoraron a otros dioses, y sucedido detrás de eso pasó que Dios se molestó y de una esquina, de un extremo, empezó a quemar las tiendas. Digo que pues, Moisés tuvo que orar para que todo se eliminara, pero la cosa es, de todo esto, lo que te quiero decir es, si era un error tan grande ver adorar a otros dioses, ¿por qué Salomón, siendo un hombre sabio en la Biblia, cómo es posible que sucediera eso? ¿Cómo es posible que sucediera algo tan grave en su vida, siendo un hombre sabio? Pero nada, vamos a hablarte ahora de gente que para mí fueron sabios, gente que uno de ellos mayormente tuvo, bueno, relativamente fueron dos, tuvieron su vida realmente una persona plena de sabiduría. Entonces vamos allá. Si vamos a Génesis, voy a hablar aquí, ¿de quién voy a hablar aquí? Es de José, de más nada, en Génesis, voy a hablar de José. Dice, Génesis capítulo 39, versículo de 7 al 12, dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Este hombre fue un hombre de sabiduría desde su principio hasta su final de él. Porque yo digo, yo leo esta historia, pero te voy a decir varias cosas de las cuales yo pienso que es de sabiduría. Mira, si notamos aquí, lo primero que él dice, nada de lo que hay aquí mi señor se preocupa. Nada de lo que tú ves aquí me es prohibido, más que solamente tú. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer este gran mal a mi amo? Pero no tan solo a mi amo, fue tan sabio, dijo, si yo hago este error, no lo estoy haciendo a mi amo, se lo voy a hacer ¿a quién? A Dios. O sea, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Entonces, si nosotros vemos y nos ponemos a analizar, si Salomón estuviera en esta posición, o David estuviera en esta posición, ¿qué haría? No perdería tiempo. Tú y yo conocemos la historia de Salomón y de David. Entonces, esto sí es de sabiduría, reconocer que tú no le quieres hacer daño a tu amo, ni menos, mucho menos a Dios. Eso es de sabio, salir corriendo para evitar. Pero sabes que de la vida de José, cosas más sabias. Reconocer que estás en el reino de Egipto, te casaste con una mujer de Egipto y nunca adoraste a un Dios. Eso es de sabio. Reconocer que estuviste preso y nunca te escapaste, siendo el jefe de la celda. Más brutal aún, reconociendo que tus hermanos fueron los que te vendieron, te llevaron a donde tú llegaste, los tuviste de frente, nunca los eliminaste. Son gente de sabiduría. Pero vamos a seguir hablando de otra gente que fueron sabios. Para mí fueron sabios.
Y es en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, en aquellos días sucedió que creciendo Moisés, estoy hablando de Moisés, vamos a hablar algo aquí. Esto que te voy a hablar aquí de Moisés no tiene que ver relativamente mucho con lo de Moisés. De hecho, no sé ni por qué lo leí. Pero como quiera, voy a leerlo y te voy a explicar qué es lo que yo me refiero con esto. Dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su duro trabajo, en su dura tarea. Observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué yo opino de esto? A lo mejor tú piensas y dices, no es de sabio matar a alguien, pero es de sabio reconocer que tú estás en el reino y se adoran otros dioses y tú te volteas a mirar al pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y él decidió ir y volver a sus raíces para creer en Dios. Literalmente. Ustedes pensarán, sí, José, pero él es de ahí. Sí, él es de ahí. Pero cuando tú creces y naces relativamente en un pueblo, en un lugar, porque no nació afuera, nació en el reino, donde se adoran a otros dioses, donde tienes riqueza, te hace que ser una persona que te vuelvas a donde estás. Pero no, él fue a sus raíces. Él decidió creer en sus raíces. Eso es de una persona sabia. Una persona sabia que vuelve a sus raíces, que vuelve donde está Dios, es una persona que determina que no hay nada mejor que estar allí. Eso es una persona sabia. Entonces, de los dos que te acabo de mencionar, porque son los únicos dos que vamos a mencionar, de los dos que te acabo de mencionar, los dos estuvieron en el reino. Los dos estuvieron en el reino, estuvieron en Egipto. Los dos. Y ambos pasaron por el proceso de moldeamiento, lo mismo. Uno pues por causa de eso, tuvo que caminar en el desierto. Y José, por causa de su sueño, tuvo que pasar por muchos procesos. Pero mayormente ambos estuvieron en el mismo reino y ambos decidieron voltearse a Dios, aún así, estando en esa área y reconociendo todo lo que se hacía en ese reino. Ahora vamos a hablar de Salomón. Vamos a volver a Salomón. Voy a explicarte cuál fue la razón por la que Dios se volteó y observó lo que Salomón hizo y se le llama un hombre más sabio que no hay ninguno como él. Vamos allá en 1 de Reyes capítulo 3 versículo 7 al 12 y dice lo siguiente. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto y dijo a Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 3 puntos que voy a hablar sobre esto. 3 puntos. Y realmente de los 3 el último es más importante. Pero los voy a añadir porque realmente ya he hablado videos anteriores de esto. Vamos a hablar del primer punto. El primer punto es dejarle saber que él no es nadie sin él. Que Salomón no es nadie sin él. Hemos hablado de este tema. Hemos hablado que nosotros de hecho, si no me equivoco, he hablado de él. Es dejarle saber que nosotros no tenemos nada en nuestras vidas si no es por él. Que nosotros podemos llegar a otro lugar y si no tenemos tu gracia, si no tenemos la gracia de él,
No somos nadie, porque la verdad, podemos progresar, podemos hacer muchas cosas sin tener a Dios en nuestro corazón, pero la realidad es, llegar allí vacío no es lo mismo que llegar lleno, porque te gozaste tu proceso. Diferencia de cuando tú llegas vacío, realmente estás pensando en la meta, pero dejando cosas atrás que de verdad te duelen en tu corazón, que cuando llegues allí te enfocas en tu frustración que en lo que tienes. Entonces, cuando vemos que Salomón dice esa frase, que dice, para que veamos, dice, ahora pues, Jehová Dios, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy mozo pequeño que no sé cómo entrar ni salir. Salomón le dijo, tú has puesto a alguien tan chiquito, padre, que no sabe ni lo que hace. Un joven, en vez de poner a mi padre, que ese hombre tiene una trayectoria grande, que conoce de cabo a rabo lo que es el pueblo de Israel, lo que conoce cuáles son las mejores decisiones, lo que, ¿verdad? El hombre que cuando va a adorarte, lo hace con alegría. Y tú me pones a mí. O sea, es como que yo no soy nadie. Yo quiero que tú entiendas que yo no soy nadie. O sea, tú tienes que, en todos los versículos, le estaba diciendo, tú tienes que darme sabiduría, porque la verdad yo no soy nadie. Otro punto que tenemos que tener claro es open mind, o sea, abrir nuestra mente. Y Salomón lo dijo ahí, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Él no dijo, yo conozco al pueblo de Israel. De hecho, mi papá fue el rey antes de que fuera yo. Entonces, déjame hacerlo yo por mi voluntad. No dijo eso, él dijo, Padre, estoy dispuesto a que tú me enseñes, estoy dispuesto a que tú me digas qué debo hacer, qué no debo hacer, dónde debo correr, dónde debo caminar, cómo lo debo hacer, Señor. O sea, lo que te quiero decir es que esto es uno de los puntos que detonó, que aportara a que Dios dijera, no hay ninguno como Él, ni va a haber ninguno como Él. Pero mira lo que detonó a Dios. Fue lo siguiente, el último punto, y es ser su voluntad. José sí, pero Moisés hizo su voluntad, José hizo su voluntad, déjame ver, Aarón hizo su voluntad, Josué, Abraham, todos hicieron su voluntad. Bien, claro, tienes razón, pero fue el único que decidió hacer su voluntad. Porque en ningún momento vemos que Dios le diera la opción a Moisés. En ningún momento vemos que Dios le diera la opción a José, que le diera la opción a Josué, que le diera la opción a Abraham. Ninguno. El único que se le dio la opción y voluntariamente decidió hacer su voluntad se llama Salomón. Más nadie. Porque ni tan siquiera, me atrevo hasta a decirle ahora mismo que voy a hablar de él, es más, me atrevo a decirlo y lo voy a decir, ni tan siquiera Jesús llegó a hacer lo que hizo Salomón. No llegó. Porque hasta el sol de hoy no hay ninguno como él, ni después, no por su sabiduría, sino por su decisión. Salomón fue sabio en el momento de tomar su decisión. Porque él dijo, mi Dios Todopoderoso, mi Padre, decide dirigir a mi pueblo Israel y llevarlo por el buen camino hasta su destino. Yo, Salomón, decido hacerlo contigo y unirme y ser uno. Él decidió unirse con Dios y ser solo uno y hacer su voluntad. Es muy diferente a que a ti te manden, a que tú elijas. Y Salomón eligió ser la voluntad de Dios. No es lo mismo, no se escribe igual, no va a ser igual, nunca va a ser igual. El único que decidió caminar con Dios, pero por voluntaria propia, se llama Salomón. Más ninguno. Por eso es que detonó a Dios para que dijera esa frase, para que dijera lo que dijo. Y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para mí muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Esa es la frase, oír juicio. Por solamente decir, yo quiero hacer
tu voluntad, yo quiero hacer tu juicio, yo quiero hacer tu juicio porque tú eres el juicio. Dios dijo, no, es que no hay ninguno como este. Es que si yo pierdo a este hombre, no voy a encontrar ninguno como él. Es que es la realidad. Fue el único. Le dio a elegir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú me pides? ¿Y qué le dijo Salomón? Yo quiero que tú me des sabiduría para administrar tu pueblo. No le pidió más nada, no le pidió riqueza, no le pidió hombres de batalla, no le pidió nada. Solamente le pidió hacer su voluntad. Ahora te voy a explicar quiénes fueron antes de. Yo sigo diciendo que no hay ninguno como Salomón por la razón, la decisión que tomó. Y si nos vamos más lejos, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Levántate y haz conforme a la ley, haz conforme a lo que yo le dije a Moisés para que tu corazón... O sea, él fue llamado, fue ordenado, tú tienes que ir, ¿me entiendes? No es lo mismo que Salomón. Se sabía que Salomón iba a ser el reino, pero como quiera Dios le dio a elegir. Dios sabía que el que iba a ser la casa de él se llamaba Salomón, pero le dio la opción, le dijo, ¿qué tú quieres hacer? Y él decidió unirse con Dios y ser uno. Mira aquella gente que yo digo que fueron, por eso es que no llegaron a ser sabios como Salomón, no por su sabiduría en los trabajos, en la edificación, en las decisiones, no, sino por verse unido a Dios. Mira a esta gente, para que tú veas que nunca llegaron a ser como Salomón, que esa decisión fue la que explotó totalmente a Dios. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 26, dice, y oré Jehová, diciendo Moisés a Dios, hablando Moisés, diciendo, y oré Jehová aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza. Me río porque él, ya habiendo cometido un error, él estaba como que, déjame suavizar la cosa, a ver cómo vamos. Has comenzado a mostrar tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sabe? Si le dieran a elegirla a Moisés, ¿qué quieres hacer? Moisés diría lo siguiente, yo quiero ver la tierra prometida. Esa tierra prometida de que tanto se nos ha hablado. Esa. Moisés no hubiera decidido lo que decidió Salomón. Nunca. No hubiera dicho, yo quiero hacer tu voluntad. No es que, yo quiero hacer tu voluntad. No. Desde que se trepó, desde que nació, solamente tenía eso en mente. Quiero hacer tu voluntad. Moisés no. Solamente el plano de Moisés era que llegar a la tierra prometida. Más nada. Entonces, si venimos a ver más abajo, en 1 de Samuel 17 al 26, el capítulo 17, 26 al 27, perdone. Vamos a hablar de David. Dice lo siguiente. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así será al hombre que lo venciere. Para aquellos que no saben, en ese momento lo que se le iba a dar se le iban a eliminar los impuestos, se le iba a dar riqueza y la hija del rey. Al que matare, al que picare la cabeza de Goliat. Entonces, ¿qué fue lo que fue llevado movido? ¿Qué fue lo que motivó a David a hacer una cosa, a hacer la voluntad de Dios? La siguiente, la riqueza, los impuestos y la hija del rey. Más nada.
si le dan a elegir a David, ¿qué tú quieres hacer? David hubiera decidido ¿qué? Riqueza, impuestos y la mujer. Por eso fue movido. Por eso nada más David fue movido. No fue como Salomón, desde que se trepó o antes, él decidió ¿qué? Hacer la voluntad de él. Más nada, le dieron a elegir. ¿Y sus opciones cuáles fueron? Ir a hacer la voluntad de Dios. Él decidió, Padre, yo me uno contigo para ser uno en un propósito nada más. Ser uno con un propósito. Eso fue lo que hizo Salomón. David no lo iba a hacer. Ahora vamos a ir más allá. Vamos a ir a Mateo. Ya cuando menciono Mateo, ¿sabe quién es? Y hablarte de Jesús. Voy a hablarte de eso. Mateo 26 al 39 dice lo siguiente. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Esta frase nada más la elegí. ¿Por qué? Te voy a decir lo siguiente. Quiero que entiendan algo. Yo voy a explicar esto y a lo mejor para ustedes va a ser un poco difícil. Hay momentos que para los padres, el espacio que los hijos no es un espacio que digamos, wow, tú no sirves. No, sino un espacio detallado. Para los padres hay veces que el espacio que los hijos no han podido llenar, lo llena el amigo de nuestros hijos. Aquel amigo que nuestros hijos tienen, que llega a llenar ese espacio que tú dices, wow, de verdad que mi hijo es mi hijo, pero este hombre, este muchacho, ha llegado a llenar aquel detalle que todavía aún así, mi hijo todavía no ha podido entender. Así pasa con Dios. Jesús es su hijo. Pero si leemos aquí, si le dan a elegir a Jesús antes de que llegara a ser sacrificado, él hubiera dicho, si le dan, ¿qué tú quieres hacer? Si Dios le dice, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Jesús le hubiera dicho, llévame por otra área o déjame envejecer y yo muero. Y ahí vas a tener entonces la vida eterna, pero no me hagas pasar por esto. Él hubiera elegido no morir, envejecer y que todo el mundo tuviera la vida eterna, pero tampoco a costa de un sacrificio. Pero Salomón decidió hacer la voluntad de Dios. Decidió hacer su voluntad. Toda esta gente, como quiera, tuvieron que hacerlo. Tuvieron que pasar todo el proceso, pues porque Dios no quiso. Porque así se tenía que hacer. Pero realmente no lo hicieron voluntariamente. Solamente Salomón hizo voluntariamente. Sí, José, tú dices eso, pero tú no sabes cómo pasa. ¿Sabes? No estás en la posición de Jesús. Ah, bien. Pero apenas tú crees que un rey en una batalla no se le va a picar la cabeza. Equivocado. Si muy bien sabemos y reconocemos que Josué mismo fue a un reino y al mismo rey le picó la cabeza. ¿Qué tú dudas que no le hicieran lo mismo a Salomón? ¿Qué tú dudas? A los profetas lo mismo le pasó. ¿Entiendes? O sea, diferencia, tienen la misma posición. Jesús era un hombre, era el hijo del Padre, tenía todo en mando de sus manos. Lo mismo que Salomón. Salomón era hijo de David, su padre, y tenía todo a su mando. Tenía todo el pueblo de David, todo el pueblo de Israel. Y ambos tenían la misma posibilidad de morir en esa posición. Podía ser rey, pero podía ser que lo mataran por ser rey. Y Jesús iba a ser sacrificado para el pueblo de Israel. Pero ambos tenían la misma posición. Y uno de ellos decidió hacer la voluntad de Dios. Y el otro, pues tuvo que hacerla porque fue mandado. Ahora bien, ¿qué te quiero explicar con esto? Tenemos que ser imitadores de Salomón. No debemos esperar que a nosotros se nos obligue a hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacerla voluntariamente. Tenemos que arrodillarnos y ser sabios en ese aspecto. En el aspecto de querer ser uno con Dios y poder hacer la voluntad de Él.
Salomón no fue sabio por sus obras, no fue sabio porque le pidió a Dios sabiduría y obtuvo todo lo demás. No, Salomón no fue sabio por sabiduría, por pedir sabiduría. Salomón fue sabio porque se unió con Dios, ser uno, para hacer su voluntad. Si venimos a ver cosas que yo le expliqué que no son de sabio, que yo digo son cero sabiduría, no tiene que ver nada con la sabiduría que se nos habla en la Biblia. Pero si tú me dices a mí que él se unió con Dios, es muy diferente. Ahora yo quiero que tú sepas algo. Esto no tan solo lo podemos añadir con Dios, esto lo podemos añadir con nuestros hijos. Si tú ves a tu hijo y tu hijo tiene una meta, tiene un sueño, no te le vayas en contra. Únete con él, sean uno, para que mutuamente lleguen al punto clave que necesitan hacer. Acuérdate que tus hijos son el futuro. Aquello que tú tienes frente a tuyo no está muerto ni va a morir. El primero que va a fallecer eres tú. Por lo tanto, dedícale tiempo a tu hijo, únete con él para que hagan su voluntad. Otro detalle que tengo que hablar es el siguiente. Es que no tan solo debemos hacerlo con nuestros hijos, también debemos hacerlo con nuestras esposas. Si tú tienes una esposa, no te le vayas en contra, no te vayas a poner a discutir en temas que de verdad ella quiere lograr en su vida. Temas como, amor, quisiera hacer esto para mi vida, quisiera que nuestros hijos llegaran a esto, necesito que el hogar tenga esto, necesito pues estudiar algunas cosas para llegar a donde quiero llegar, sino que únete con ella. Dice la Biblia que cuando no se case es para ser uno. Pues haz su voluntad, haz esa voluntad exactamente como dice la Biblia. Únete con ella para que hagan voluntad, para que hagan exactamente lo que hizo Salomón. Hacer juicio en cada una de las decisiones que se hagan. Así que nada, mis hermanos, espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten, dale like. Vayan a la página de Facebook que mi esposa, pues gracias al Señor, le está poniendo fotos. Y también a Instagram. Así que nada, mis hermanos, los quiero mucho. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pasen un bonito día y que el Señor los siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el sol de hoy. Así que nada, mis hermanos, bendiciones.